El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y se sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Este pasaje tan bello, donde Jesús duerme en medio de una tempestad tremenda, hemos explicado ayer en la misa las tempestades interiores que hay en el hombre, en el ser humano. Y mostrábamos que Jesús quedó dormido, porque era como un niño. Solo un niño puede dormir en una situación tan tremenda, donde están hundiéndose en una tormenta muy grande, con peligro de muerte para todos. Solamente un niño, porque el niño tiene una gran confianza, no se preocupa de nada. Y Jesús era como un niño. También un hombre que ha trabajado muchísimo, que está tan agotado y cansado, puede quedar dormido en esas situaciones. Y Jesús era un hombre que trabajaba muchísimo también. Y un tercer aspecto, un hombre que tiene una conciencia totalmente limpia, de tal manera que no teme la muerte ni nada. Ese queda dormido, no se preocupa demasiado. Y Jesús era un hombre de una conciencia impresionante. Además hablábamos de que cuando dormía, él oraba. Él tenía la visión beatífica, él estaba en contacto y comunión íntima, se dormía en la visión de Dios, seguía durmiendo en la visión de Dios y se despertaba viendo, contemplando a Dios. Solo en él pasaba eso. Pero ahora vamos a hablar de las tempestades hoy, externas también a nosotros. Y decíamos, hablando de San Agustín decía que ¿qué tenemos que hacer? Jesús está dentro de ti, duerme, porque tú eres como una barca que va pasando por este mundo en el vaivén de las olas y las tempestades dentro de ti. Cuando tienes tempestades internas, llámalo a Él. Si tú no le despiertas como le despertaron los apóstoles, vas a perecer. Tienes que llamarlo, tienes que entrar en comunión con Él, manténlo despierto, porque si tú te olvidas de Él, se te va a dormir. Cosa muy linda que dice San Agustín aquí. Bueno, y ahora vamos a hablar de las tempestades externas a nosotros, que influyen en nuestro interior y que lamentablemente estamos viviendo en el mundo en el cual nos rodea. Hoy más que nunca la confusión es tremenda. Vivimos un tiempo de tinieblas a nivel humano, político, eclesial, en todos los campos, porque todo se comunica. Chino, se va a expandir a todo el mundo, todo se expande rapidísimo. Todo el mal o el bien que podamos hacer, pero prevalece el mal, lamentablemente. Las leyes que ustedes ya conocen, locuras que están proponiendo. En el plano eclesiástico, en Alemania,
bendiciendo parejas homosexuales, lesbianas, en nombre de la iglesia. Bendecir significa que Dios está contento con lo que están haciendo y Él quiere esto. Eso es bendecir en nombre de Dios. Es tremendo lo que se está haciendo. O darle la comunión a los protestantes, no importa. Como no importando nada la Eucaristía, que estén en gracia de Dios. O sacerdotes homosexuales que van defendiendo pro aborto en Estados Unidos, incluso el actual presidente, ¿verdad? Que sabemos que esto es público, que comulga públicamente y le dan la comunión, y él públicamente defiende el aborto, la homosexualidad, la ideología de género y toda la problemática negra, oscura, la defiende oficialmente y dice que es católico y le dan la comunión. ¿Cómo le van a dar la comunión? Y luego discuten entre los obispos si van a sacar un documento donde clarifican que los políticos que defienden el aborto y la homosexualidad no pueden comulgar públicamente ni privadamente. Y algunos dicen que sí, otros dicen no saquemos ningún documento, dejemos así, para que no haya lío. No importa que haya tinieblas, basta que no haya lío. El esconder la verdad significa ir en contra de aquello que dice Jesús. Una luz se enciende para que ilumine. Si tú la colocas debajo de la cama, no ilumina. Tienes que colocarla arriba. Ustedes son la sal también de la tierra. Si la sal no sala, no sirve para nada. En ese contexto nosotros estamos viviendo. Nosotros sabemos bien muchas cosas que se han hecho, todo lo que es la Pachamama, cómo se la presentó, todo lo que pasó con el sínodo de la Amazonía, todo lo que fue tan negativo que no se sacó ningún documento, porque bueno, era el colmo sacar un documento, porque hubo muchas intervenciones de gente que no tiene verdad en su entendimiento ni caridad en su corazón. Y eso nos perjudica a nuestras familias. Les voy a poner un ejemplo, no es para criticar, sino para discernir. Discernimos de las cosas objetivas, no de las intenciones, pero sí necesitamos discernir. Jesús dice en el Evangelio, discernid por vosotros mismos. Así como viene la nube y ustedes dicen va a llover, sopla el viento del sur y dicen va a venir una tormenta, etc. Hipócritas, saben discernir las cuestiones del tiempo, pero no saben discernir las cosas de Dios. Tenemos que aprenderlas, tenemos que conocer el catecismo, estudiar más que nunca, porque las tempestades pueden destrozarnos externa. De hecho, están haciendo estragos en las familias. Debemos conocer el catecismo, estudiar, no podemos vivir un cristianismo de ignorancia, porque me proponen una cosa, aplaudimos lo que está mal siendo católicos. Eso pasa. El otro día me puse a propósito a ver un programa donde se defendía la homosexualidad con argumentos puramente afectivos, sensibles, donde ponían a un pobre chico que lloraba con el otro con la manito así. Pobrecito, y ellos no nos aceptan en la sociedad. Y terminan aplaudiendo a todo, apoyándolo a ellos. Vamos que van a poder, ustedes tienen libertad de católicos. Es decir, que dejan que se envenenen, que se hundan en la miseria y los aprueban. ¿Qué están haciendo? ¿Esos chicos se van a quitar la vida dentro de poco? Porque van contra la naturaleza, la ley natural. Por ejemplo, miren cómo esto entra incluso hasta el plano de la iglesia, que tenemos que tener cuidado. ¿Cuántos sacerdotes están a favor del aborto, de la homosexualidad y viven la homosexualidad? No defienden la Eucaristía, la profanan y mil cosas. Yo voy a poner un ejemplo. Va a tener lugar la Confederación Latinoamericana de Religiosos, CLAR, que organiza el Congreso Virtual Continental de la Vida Religiosa. Hagamos un congreso, hay que alentar a los religiosos de toda Latinoamérica sobre la situación que vivimos, a ver qué les preocupa. Esto lo organizan obispos y sacerdotes, algunos, son los organizadores. Yo les voy a leer qué proponen hacer para que los religiosos sean santos. Yo primero les digo, el consagrado vive solo por Dios, eso lo sabemos, antes de leerle lo que ellos dicen. El consagrado vive solo por Dios, para Dios, con Dios y en Dios. Qué lindo, eso es. Habla solo de Dios y con Dios. Tiene a Dios por esposo y todo lo supedita a Él. Su presencia invita al mundo a dejarlo todo.
Su presencia, la del religioso, lleva a los demás a pensar en Dios, a glorificarle, a reconocerle y a ajustarse a su vida. El religioso vive de la oración, se inmola en constantes sacrificios y penitencias por los pecados propios y ajenos, vive la pobreza, castidad y obediencia, vive la vida comunitaria, donde encuentra el modo de vivir la caridad fraterna. Es simple y no tiene otra aspiración que identificar su voluntad con la voluntad de Dios. Se hace hostia con Cristo hostia, vive del sacrificio y por eso se inmola diariamente. Es hijo predilecto de la Madre de Dios porque sabe que ella, que también fue religiosa, lo llevará mejor y más plenamente a Dios. El religioso manifiesta con su vida que las cosas de este mundo pasan y son como el día de ayer que ya pasó. Enseña a los hombres a quitar el corazón de las cosas terrenales y elevar constantemente el pensamiento a las realidades eternas. El religioso es consuelo del corazón inmaculado y descanso del Sagrado Corazón. El consagrado y Dios ya no son dos, sino una sola cosa, uniendo su pensamiento al pensamiento de Cristo, su corazón al corazón de Cristo, en un vínculo suave de amor compartido. Y los monasterios son nidos, donde vienen a reposar las aves en busca de alimento, reposo, descanso, paz y protección. Esto es la vida religiosa, un poquito. A ver cómo la consideran aquí, qué van a tratar y qué es lo más importante. Lo más importante es que el consagrado viva su consagración, su entrega a Dios, que viva de la pobreza, castidad, obediencia, que sea testimonio. Acá les voy a poner el anuncio que salió oficial para que se vayan preparando los sacerdotes. Es cortito, son unas 10 renglones, pero escuchen ustedes si entienden algo. Yo no entiendo nada. Yo que soy religioso, Dios mío, yo tengo que vivir este congreso, no entiendo nada. No sé qué tiene que... Juzguen por vosotros mismos el tiempo, como dice Jesús. No, yo lo voy a juzgar, yo ya lo hice objetivamente, porque esto es un escrito objetivo. Cada uno vea y vea qué confusión tenemos en el mundo hoy. Les leo. Del 13 al 15 de agosto de 2021, la Confederación Latinoamericana de Religiosos organiza el Congreso Virtual Continental de la Vida Religiosa, que tiene como tema Hacia una vida religiosa intercongregacional, intercultural e itinerante. A ver, ya me estoy confundiendo. Escuchar a Jesús en esta hora y con Él y como Él caminar hacia un nuevo modo de ser de la Iglesia. Uno nuevo, parece que recién ahora encontramos lo nuevo, antes era todo viejo, ¿verdad? Un nuevo modo de ser de la Iglesia. Ya es hora de la sinodalidad. A ver, ¿qué tengo que hacer? Dígame, es hora de la sinodalidad. Sí, 2 prioridades vamos a tener: ecología integral y ética del cuidado de la naturaleza. El religioso ya no se ocupa de Dios, se va a ocupar de la naturaleza. Ese es el objetivo. El objetivo también de este Congreso Continental. En este contexto, el Congreso Virtual Continental busca construir sinergias. Yo tengo que construir sinergias entre comillas, es decir, intercongregacionales, interculturales e itinerantes. Esto es lo esencial, generar en dinámica sinodal un proceso de encuentro, reflexión y construcción colectiva que permita vislumbrar el hacia dónde de la vida religiosa del continente. Discernir lo que implica una vida religiosa asumida en clave intercongregacional, intercultural e itinerante, profundizar el espíritu sinodal, retomar la invitación a crear ambientes protectores en los que desde la pedagogía del cuidado de la naturaleza se favorezcan relaciones dialógicas, compasivas y misericordiosas, avanzar como familia universal en una conversión ecológica integral, estimulando el cuidado de la vida en la casa común,
Para lograr estos objetivos se propone seguir el método teológico pastoral latinoamericano que les permite caminar con los demás desde una realidad sentipensada como lugar común, articulando a la dinamicidad de la hermenéutica teológica para gestar con la fuerza de la praxis transformadora el tejido social en todas sus expresiones. Por lo tanto, el Congreso se inspira en las dinámicas de reflexión y acción que se derivan de dicho método, porque son un espacio propicio para la participación activa y la escucha discipular a partir de la reciprocidad que se evidencia entre la reflexión teológica y la experiencia pastoral. Punto. Así vamos a salvar a la Iglesia en un momento de oscuridad. Esto es oscuridad. Esto es tiniebla. Esto es tiniebla. Ni lo entiende el que lo escribió. Recemos más que nunca por los sacerdotes y religiosos, mucho más. Son otros Cristos. Son el gozo de Dios, su deleite, el sostén de las almas que transitan el mar agitado de este mundo. Hagamos penitencia por ellos más que nunca. ¿Esto acaso no es tormenta que agita la barca y pone en peligro a los que transitan el mar del mundo? No utilicemos palabras incomprensibles, vacías de contenido, para salvar un alma. Digamos las cosas claras, simples, como Jesús las decía cuando vino a este mundo. Esto es, claro, los ateos no podrán entrar en el reino de los cielos. Ay, qué duro, Padre. Tampoco los indiferentes, los infieles, los que profesan una religión no católica. No, excepto los hombres de buena voluntad que no saben que está mal. Eso es distinto. Tampoco pueden ir al cielo, a la vida eterna, por tanto se condenan y no alcanzan la salvación. Los que no viven la doctrina católica, los que no conocen el catecismo, los homosexuales, mientras no se conviertan y cambien de vida. Los que defienden y profesan la ideología de género tampoco irán al cielo. Los abortistas, los proaborto, los que abortan, la eutanasia, la pornografía, el tráfico de órganos, la pedofilia, la embriaguez, la mordida en la política y negocios, los ladrones, los traficantes de drogas, los drogadictos, mientras no se conviertan, las prostitutas, mientras no se conviertan, los lujuriosos, mientras no se conviertan, tampoco puede ir al cielo y no alcanzarán la salvación. Los que callan la verdad debiéndola decir, los políticos, como el presidente, el ejemplo que acabamos de poner, presentándose como católico y promoviendo estas cosas, promoviendo la LGTB, la homosexualidad, todos esos no pueden entrar en el reino de los cielos. Es que no van a entrar si no se convierten. Tampoco el que no perdona a su hermano, el que habla mal de él, el que le hace caras, gestos, que le hieren y lo apartan de Dios, serás culpable. Eso nos toca bien adentro de nosotros. Tampoco los que maltratan a Cristo en la Eucaristía, los que priorizan la salud corporal por sobre la salud espiritual, los que piensan en extender la vida natural sin preocuparse de la vida eterna. Tampoco entrarán al cielo los enemigos de la Iglesia católica. Y estas son las tormentas de los que pueden hundirte y que intentan constantemente hacerte naufragar. Es que no se pueden decir las cosas más claras. Siempre se ha identificado la barca de Pedro con la Iglesia. Hoy nos encontramos en el Evangelio con esta barquita en medio de una tempestad. No hace falta pensar mucho para identificar la tormenta que este tiempo actual en la que la Iglesia trata de vivir en fidelidad a Jesucristo es acosada, borrasca desde el mundo y cada vez parecieran más y más.
El avance del laicismo, el odio a la religión, ataques a los principios más básicos, no solo de la Iglesia, sino de la ley natural. El ambiente es complejo. Asaltos a iglesias, a capillas, pintadas, profanaciones, procesiones burlescas. Intentos de expropiación de la catedral, por ejemplo, de Córdoba, ahí en España. Leyes sobre ideología de género, intentos de manipular la educación concertada, demandas contra sacerdotes y obispos por predicar la fe y la moral en la iglesia. Hay gente que no les reconoce, pero lo hace en secreto. Muchos tenemos también la sensación de una fortísima galerna, una tormenta, desde dentro de la misma institución eclesial. No es normal que unos obispos contradigan abiertamente a otros, que se peleen, que la iglesia sea creativa, la moral según cómo y el catecismo papel mojado. O sea, todo se acomoda a las circunstancias de las personas y a las cuestiones políticas. No creo que estemos exagerando. Es un huracán tropical de grado máximo, tanto que muchos católicos se sienten cansados, derrotados, con ganas de esconderse en su particular catacumba y no querer saber nada de lo que está pasando. Porque uno dice, no, no me hable de todo esto. Tenemos que dar una respuesta, hagamos penitencia, hagamos oración. Aquí ahora resuenan las palabras del Maestro, no tengas miedo. Grandes y necesarias palabras, sí, hay tormentas, pero no vamos a tener miedo. Porque nos fiemos de aquel que tiene poder sobre todo y sobre todas las cosas. Aquí, ahora, y es también impactante la primera lectura que hemos leído, el susurro de una brisa suave, aunque solo veamos lo negativo o lo más contradictorio, parezca puramente terrenal, hoy es un día también para contemplar los signos de los tiempos. Al final el Inmaculado Corazón triunfará. Muchas cosas lindas se hacen en la iglesia a pesar de todo esto. Un montón de capillas de adoración perpetua extendidas por muchas partes, por todas las iglesias. Jamás harán ruido los miles de contemplativos que en el mundo dan su vida por Cristo. Eso no se nota, pero están. De puntillas veremos caminar de un lado a otro a miles de sacerdotes que intentan ser fieles a su vocación, llevando a las almas a Cristo. Sí los hay. Pasarán desapercibidos, seguramente, todas las personas, las familias que por ejemplo, acudirán a celebrar la Eucaristía. ¿Quién sabe de eso? Pero eso es fidelidad. Ustedes están aquí, concretamente, aportando. Unos más, otros menos, pero todos aportamos para que la barca no sea hundida. Tenemos que ser el sostén de la iglesia. Somos miembros de ella. La iglesia es nuestra barquita. Tenemos que, sin desanimarnos, luchar. Y saber que no es la preocupación que, si ustedes prenden las noticias, la preocupación de los medios de comunicación y de los gobiernos no es la preocupación de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, no debe ser la preocupación de los cristianos. Por tanto, no debe ser la preocupación de las familias cristianas ni de los sacerdotes, obispos, del Papa. Tenemos que preocuparnos de lo que Jesús se preocupa. Entristecernos de lo que Él se entristece. Tener el criterio de Jesús, no de lo que nos muestran los medios o los gobiernos. ¿Pero ustedes creen que les importa el pecado? La pandemia no ofende a Dios. Esos microbios, esas bacterias tan minúsculas, virus si quieren, mejor, más específico, no ofenden a Dios. Tú sí que estás sano. Sin bacterias y virus, sin embargo, estás enfermo. Entonces, es distinto el criterio. Cuando uno prende los medios de comunicación, ahí te asustan. Se murió, ay, se murió terrible, tétrico. La muerte es nuestra amiga. No la Santa Muerte esa que es el demonio, Pero el tránsito a la casa de tu Padre, por favor, eso lo quiere Jesús. Tenemos que aprender a tener otros criterios. Y dentro de la iglesia lo mismo, cuidado. Porque dentro de la iglesia nos preocupamos más por el gel
que por los sacramentos. Cuidamos más de estar bien limpita la mano que bien tratado el sacramento. Tenemos cuidado de tener tapaboca, pero no tapamos la lengua cuando criticamos a los demás, juzgamos. No respetamos dentro de la iglesia la conciencia de aquellos que tienen una conciencia simple, recta, sencilla, enamorados de la Eucaristía. No, como tú no la amas, tú la impones al otro porque tú no soportas, eso se llama asedia. Si el que no quiere darte la... Eso es asedia. ¿Qué significa asedia? No soporta la piedad del otro. No la soporta. ¿Por qué no la tiene? Esa es la realidad. Se los digo porque yo hablo con los sacerdotes. Es así. Quien ama la Eucaristía, ama que el otro también la ame. Quien le molesta todo eso, le va a molestar que el otro haga un acto de piedad. Le revuelve todo. No juzguemos a los sacerdotes, pero no dejemos de amar a Jesús. En todo lo que podamos, en todo, con mucho amor, con mucha delicadeza, porque estamos en oscuridad y tiniebla y porque siempre tiene que ser así, aunque haya luz. Hay luz o hay tinieblas, yo me comporto como buen cristiano. Y yo soy luz, si no, no soy luz. Soy una vela tapada o metida debajo de una cama, donde no ilumina absolutamente para nada. Vamos a pedir a la Madre de Dios que nos abra los ojos, nos conceda la gracia de ser simples, de conocer la doctrina. Sí, sí, no, no. Eso es muy, muy importante hoy día. Sí, no. Jesús dice, nos enseña a decir sí y no. No a mezclar todo, porque eso es lo que lleva a la perdición, la falta de luz, de conocimiento, de claridad en la vida doctrinal. Vamos a pedir esta gracia a la Madre de Dios, que así sea.